Septiembre de 1939. Un barco de madera avanza lentamente por las aguas grises del mar Báltico, navegando entre la niebla densa que cubre la bahía de Danzig. A bordo, hombres con las manos atadas, los rostros marcados por días sin dormir, algunos todavía con la ropa con la que fueron arrestados en sus hogares. Son maestros, abogados, sacerdotes, líderes comunitarios, polacos. Hablan en voz baja porque los guardias golpean a quien habla alto. El barco huele a gasoil quemado y a miedo. Nadie sabe a dónde va. Nadie sabe que en unas horas desembarcarán en el primer campo de concentración que los nazis establecieron en territorio polaco ocupado, un lugar que la historia casi logró olvidar: Stutthof. Hay campos del Holocausto que llenan libros de texto. Auschwitz, Treblinka, Dachau. Sus nombres se han vuelto sinónimos de horror. Pero hay otro campo, construido el mismo día en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, que durante décadas permaneció casi invisible en la memoria colectiva del mundo. Un campo donde no llegaban trenes, sino barcos, donde el Báltico se convirtió en cómplice silencioso de uno de los crímenes más organizados de la historia humana. Un campo donde murieron entre 65.000 y 85.000 personas, según las estimaciones de los historiadores, y donde la maquinaria del exterminio nazi funcionó durante más de 5 años. Si valoras el contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta historia que no puede olvidarse. Para entender qué fue Stutthof y por qué importa, necesitamos volver a los primeros días de septiembre de 1939. El primero de ese mes, la Alemania nazi invadió Polonia desde el oeste. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra al Reich. El mundo entero comenzaba a arder. Pero en Danzig, la ciudad portuaria que los nazis llamaban Dansk y que disputaban con Polonia desde hacía años, algo ocurría en paralelo a los bombardeos. Una purga metódica de la intelectualidad y el liderazgo polaco de la región. La operación tenía nombre: Action AB. Su objetivo era decapitar a la sociedad polaca, eliminar físicamente a quienes pudieran organizar resistencia, a quienes tuvieran autoridad moral, cultural o política sobre sus comunidades. Los primeros detenidos fueron exactamente eso: maestros, curas, funcionarios municipales, miembros de organizaciones cívicas polacas. Personas cuyo único crimen era representar a su pueblo en una región que los nazis consideraban alemana por derecho. El 2 de septiembre de 1939, apenas un día después del inicio de la invasión, las SS y la Gestapo comenzaron las detenciones masivas en Danzig y sus alrededores. En cuestión de horas, cientos de hombres fueron sacados de sus hogares, separados de sus familias y concentrados en el puerto. No había cargos formales, no había juicios, no había explicaciones, solo hombres de uniforme gris con listas impresas y nombres tachados uno por uno. El problema logístico era inmediato. ¿Qué hacer con tantos prisioneros en una ciudad que acababa de convertirse en zona de guerra? La solución que los nazis encontraron fue tan pragmática como reveladora de lo que vendría después. Los llevarían en barco. A unos 36 kilómetros al este de Danzig, en la desembocadura del río Vístula, había una franja de tierra pantanosa, cubierta de bosques, aislada del mundo exterior por agua y ciénaga. Un lugar donde nadie escucharía nada. Ahí construirían el campo. El nombre del lugar en polaco era Stutowo, en alemán Stutthof, y lo que diferenciaba a este campo de todos los demás que los nazis construirían después no era solo su ubicación geográfica única, sino el hecho de que nació antes de que existiera un sistema coherente de campos de concentración en territorio polaco. Stutthof no fue el producto de un plan maestro de exterminio. Fue una improvisación burocrática que con el tiempo se convirtió en una máquina de matar industrial. El primer transporte llegó en barco. Esto no fue una coincidencia ni un detalle menor. La geografía del lugar lo hacía casi imposible de otra manera. Las carreteras que conectaban Stutthof con Danzig eran escasas y difíciles. Las vías ferroviarias no llegarían al campo hasta mucho más tarde.
en 1944, cuando el volumen de prisioneros ya se había multiplicado al punto de desbordar cualquier capacidad de transporte alternativa. Pero en esos primeros días de septiembre de 1939, los prisioneros llegaban por el Báltico. Cruzaban el agua entre guardias armados, sin saber que el viaje en barco era solo el comienzo de su descenso. Kazimierz Chmielewski tenía 42 años cuando fue detenido en Danzig, el 2 de septiembre de 1939. Era maestro de primaria y miembro de la Unión de Polacos, una organización que buscaba preservar la cultura polaca en la región. Años después, en un testimonio registrado por el Museo Memorial de Stutthof, describió ese primer viaje. Nos metieron en el barco como si fuéramos ganado. Nadie nos explicó nada. Un guardia dijo que íbamos a un lugar de trabajo. Nadie creía eso ya. El primer grupo de prisioneros que llegó a Stutthof sumaba alrededor de 150 personas. En los meses siguientes, esa cifra crecería semana a semana. Pero en ese primer día, en ese primer barco que cortaba las aguas grises del Báltico, con su carga humana de maestros, curas y funcionarios polacos, se escribía el comienzo de una historia que la humanidad tardó décadas en comprender del todo. Una historia que empieza no en una estación de tren con flores falsas y relojes detenidos, sino en un muelle húmedo de madrugada, con el sonido del agua golpeando el casco de madera y el silencio de hombres que ya saben que algo en el mundo se ha roto para siempre. ¿Puedes imaginar la ironía cruel de un campo que nació el mismo día que comenzó la guerra más destructiva de la historia humana? Comparte en los comentarios qué piensas sobre este comienzo. Para entender cómo funcionó Stutthof, hay que entender primero el terreno donde fue construido. No fue una elección al azar. El lugar donde los nazis levantaron el campo era una franja de tierra atrapada entre el mar Báltico al norte, la laguna de Vístula al este, y los pantanos y bosques de la desembocadura del río Vístula al sur y al oeste. En términos prácticos, esto significaba que Stutthof estaba rodeado de agua por casi todos los lados. Escapar no era simplemente difícil. En la mayoría de los casos, era físicamente imposible sin barca o sin cruzar kilómetros de terreno anegado. Este aislamiento geográfico fue, en palabras del historiador polaco Marek Orski, el dispositivo de seguridad más eficiente del campo. No se necesitaban tantos guardias cuando la propia naturaleza hacía el trabajo. El Báltico era una muralla más efectiva que cualquier alambrada. Y sin embargo, los nazis igualmente construyeron alambres electrificados, torres de vigilancia, fosas perimetrales y puntos de guardia. El aislamiento natural era una ventaja estratégica, la brutalidad arquitectónica, una declaración de intenciones. La construcción del campo comenzó el 2 de septiembre de 1939, horas después de que llegaran los primeros prisioneros. No había barracones esperándolos, no había instalaciones. Los primeros detenidos fueron obligados a construir el lugar donde serían encerrados, levantando con sus propias manos las estructuras que los contendrían. Esta paradoja, construir tu propia prisión, sería una constante en la historia de Stutthof. Los primeros barracones eran improvisados, adaptados de graneros y almacenes preexistentes en la zona. El campo original ocupaba apenas unos pocos miles de metros cuadrados. Un recinto central rodeado de alambres, con algunos edificios de madera, una cocina rudimentaria y una administración provisional. Nada de esto sugería que en menos de 5 años ese mismo lugar se expandiría hasta convertirse en una red de más de 100 subcampos diseminados por toda la región del Báltico. El comandante designado para Stutthof fue Max Pauli, un oficial de las SS de 33 años, originario de Schleswig-Holstein. Pauli era un hombre metódico, calculador, que entendía perfectamente la función de su nuevo cargo. No era un fanático que gritaba consignas en las reuniones del partido. Era un administrador, y como administrador, su primera prioridad fue establecer un sistema, registros, categorías, procedimientos. Los nazis eran, entre otras cosas, burócratas extraordinariamente eficientes del horror. En esos primeros meses, Stutthof fue clasificado oficialmente como un campo de prisioneros civiles.
no como un campo de concentración formal. Esta distinción burocrática tenía consecuencias reales. Significaba que el campo no estaba bajo la supervisión directa de la Inspección de Campos de Concentración en Berlín y, por lo tanto, operaba con una autonomía considerable. Lo que ocurría en Stutthof en ese periodo inicial quedaba en gran medida fuera del radar institucional del Reich, una zona gris donde los abusos podían prosperar sin la molestia de rendir cuentas. Las primeras semanas fueron brutales de una manera específica y calculada. Los prisioneros eran sometidos a lo que los guardias llamaban ejercicios de bienvenida, horas de formaciones forzadas bajo cualquier condición climática, trabajos físicos extenuantes sin equipamiento adecuado, privación deliberada de sueño, golpes aleatorios que no requerían justificación. Todo esto mientras construían el campo con herramientas insuficientes y sin experiencia en construcción. František Dombeck, un sacerdote católico detenido en los primeros días del campo, dejó un testimonio que fue preservado por su congregación en Gdansk. Nos hacían cavar durante horas en terreno pantanoso. El agua subía hasta las rodillas. Los guardias apostaban sobre quién se hundiría primero. Cuando alguien caía agotado, lo dejaban ahí. No importaba si vivía o moría. El clima de la región báltica hacía todo más difícil. Los septiembres en esa zona ya son fríos, los octubres gélidos. Para cuando llegó el invierno de 1939, los prisioneros no tenían ropa adecuada. Sus barracones filtraban el viento por todas las rendijas y la ración diaria de comida era insuficiente para mantener el calor corporal de un hombre que trabajaba al aire libre durante 10 horas. El hambre y el frío fueron las primeras armas del campo, mucho antes de que llegaran las cámaras de gas. La población del campo en esos primeros meses era casi exclusivamente polaca. Hombres de entre 20 y 60 años, en su mayoría de clases media y alta, detenidos por razones que tenían más que ver con su posición social que con cualquier acto concreto. Los nazis querían borrar a la élite intelectual y cívica polaca de la región de Danzig, y en Stutthof encontraron el instrumento perfecto para hacerlo. Para enero de 1940, el campo ya albergaba a más de 4.000 prisioneros. En marzo de ese año, Stutthof fue reclasificado oficialmente como campo de concentración, integrándose al sistema formal administrado por la SS-DOVHA, la Oficina Económica Administrativa de la CCS que supervisaba todos los campos del Reich. Con ese cambio de estatus llegaron nuevas normas, nuevas categorías de prisioneros y nuevas formas de matar. El campo improvisado de septiembre de 1939 comenzaba a transformarse en algo más sistemático, más frío, más definitivo. Lo más perturbador es que toda esta infraestructura de muerte fue construida en un lugar tan hermoso. El Báltico, en días despejados, tiene una calidad de luz que los pintores han intentado capturar durante siglos. Los bosques de pino que rodeaban el campo olían a resina y tierra húmeda. Las aves marinas sobrevolaban el perímetro del alambrado. La naturaleza era completamente indiferente al horror que ocurría bajo ella. Y esa indiferencia, de alguna manera, hacía todo más insoportable. Imagina que eres un prisionero polaco en el otoño de 1939. Llevas días detenido, sin cargos formales, sin contacto con tu familia. Un guardia te dice que te van a trasladar. Te suben a un camión, luego a un barco. El barco navega durante horas por agua gris y fría. Cuando finalmente llegan y te ordenan bajar, pisas tierra pantanosa al amanecer. El campo aún está en construcción. Los barracones huelen a madera nueva y humedad. Un oficial de la CSS con uniforme impecable se planta frente a la fila de prisioneros y pronuncia palabras que ninguno de ustedes olvidará nunca. Desde este momento, dejaron de tener nombre. El proceso de registro en Stutthof siguió desde sus primeros días la misma lógica de deshumanización sistemática que los nazis aplicaban en todos sus campos, aunque con variaciones locales que lo hacían único. La primera etapa era el registro físico: nombre, fecha de nacimiento, lugar de residencia, profesión, motivo de detención. Este último campo era a menudo un eufemismo: enemigo del Estado,
elemento peligroso, sospechoso de actividades antipolíticas. Categorías tan vagas que podían aplicarse a prácticamente cualquier persona. Luego venía la asignación del número. En los primeros meses del campo, los números eran relativamente bajos, apenas cientos. Para 1944, cuando el flujo de deportados se había acelerado al punto de saturar toda capacidad administrativa, los números superaban los 110.000. Cada número era un nombre borrado. Cada número era una persona que el Estado había decidido que no merecía identidad. La confiscación de pertenencias seguía al registro. Relojes, anillos de boda, billetes, documentos de identidad, fotografías de familia. Todo. Los guardias hacían esto con la eficiencia de quienes han practicado el procedimiento muchas veces. Los objetos más valiosos desaparecían en los bolsillos de los oficiales antes de llegar a los registros oficiales. La corrupción dentro del sistema era estructural y universalmente tolerada. Después venían las duchas. En los primeros años de Stutthof, antes de la instalación de la cámara de gas, las duchas eran exactamente lo que parecían: instalaciones de desinfección que los prisioneros debían usar al llegar. Se les afeitaba completamente la cabeza y el vello corporal. El pelo era recolectado, almacenado y eventualmente enviado a fábricas en Alemania, donde se procesaba para fabricar fieltro industrial, relleno para colchones, cuerdas. Esta información, confirmada por el proceso de Nuremberg y los registros encontrados en el campo, ilustra con una claridad brutal hasta qué punto el sistema nazi había mercantilizado el cuerpo humano. Luego el uniforme. En Stutthof, el uniforme era un traje a rayas verticales azul marino y blanco, fabricado de tela delgada que ofrecía protección mínima contra el frío báltico. En invierno, este uniforme era una sentencia de muerte demorada. No porque matara de golpe, sino porque debilitaba el cuerpo semana a semana, haciéndolo más susceptible a la enfermedad, al agotamiento, a los golpes que los guardias distribuían con una regularidad que desafiaba cualquier comprensión. Los triángulos cosidos al uniforme indicaban la categoría del prisionero: rojo para los presos políticos, que en Stutthof eran mayoritariamente polacos; amarillo para los judíos; rosa para los homosexuales; negro para los asociales, una categoría que los nazis aplicaban con una flexibilidad inquietante; verde para los criminales comunes, que con frecuencia eran usados como capos, es decir, como prisioneros que supervisaban a otros prisioneros a cambio de pequeños privilegios. Esta jerarquía interna era parte del sistema de control: dividir, jerarquizar, enfrentar. Así los nazis mantenían el orden sin necesidad de desplegar guardias en cada esquina. El alojamiento en los barracones fue desde el primer día un instrumento de tortura pasiva. Los barracones originales del campo, construidos para albergar entre 200 y 300 personas, llegaron a contener más de 800 en los periodos de mayor superpoblación. Las literas de 3 niveles estaban tan juntas que moverse entre ellas era casi imposible. La asignación de espacios era arbitraria, deliberadamente diseñada para maximizar el hacinamiento. No había privacidad, no había silencio, no había noche que no estuviera habitada por los sonidos de la enfermedad, el llanto contenido, las pesadillas de cientos de hombres que dormían apretados como sardinas en un espacio diseñado para el olvido. Józef Kwiatkowski, contador de profesión detenido en diciembre de 1939, describió su primer día en los barracones en un testimonio escrito preservado en el archivo del Estado en Gdansk. Me asignaron la litera del nivel más alto. Tenía que trepar sin hacer ruido para no despertar a los de abajo. Si despertabas a alguien podías recibir un golpe en la oscuridad. Nadie se disculpaba. Nadie preguntaba por qué. La violencia era el idioma de ese lugar. Lo que diferenciaba la llegada a Stutthof de la llegada a otros campos era el componente marino. El viaje en barco no era simplemente un medio de transporte, era el primer instrumento de desorientación. El mar Báltico, con sus aguas opacas y su horizonte que se pierde en la niebla, quitaba a los prisioneros cualquier referencia geográfica. No sabían con precisión dónde estaban.
No podían calcular distancias. No podían trazar mentalmente una ruta de escape. El agua los rodeaba como un muro invisible, mucho más efectivo que el alambrado que vendría después. Esta sensación de aislamiento total fue documentada por múltiples sobrevivientes como uno de los aspectos más psicológicamente devastadores de su llegada. Auschwitz estaba conectado al mundo por trenes que venían de todas partes. Stutthof era una isla funcional, accesible solo por agua o por caminos forestales, que los guardias conocían y los prisioneros no. Esta geografía del aislamiento era parte integral del sistema de control. ¿Qué opinas sobre el uso deliberado del aislamiento geográfico como herramienta de control? ¿Cómo habría afectado tu psicología llegar a un lugar así, rodeado de agua, sin poder calcular dónde estás en el mundo? En el invierno de 1939 a 1940, mientras el resto de Europa procesaba las primeras semanas de una guerra que nadie sabía cuánto duraría, en Stutthof, el sistema de trabajo forzado comenzaba a definir el ritmo de vida y muerte del campo. Cada día comenzaba antes del amanecer. A las 4:30 de la mañana, el silbato de los capos despertaba a los barracones. Los prisioneros tenían 20 minutos para hacer sus necesidades, lo cual era físicamente imposible, dado que había apenas 10 letrinas para 800 personas, lavarse si había agua disponible y formarse en el patio central para el apel, el pase de lista matutino. El apel en Stutthof duraba lo que los guardias decidían que debía durar. En condiciones normales, entre 40 minutos y 1 hora, pero el concepto de condiciones normales era completamente ajeno al campo. Si un prisionero había muerto durante la noche, el número no cuadraba y la formación continuaba hasta que el cuerpo era encontrado y contado. Si un guardia tenía un mal día, la formación se extendía hasta que sus caprichos estuvieran satisfechos. Los sobrevivientes documentan formaciones de 3, 4, 5 horas bajo lluvia o nieve, sin moverse, bajo pena de golpes. Después del apel, el trabajo. Stutthof tenía varias categorías de trabajo forzado que se fueron diversificando a medida que el campo crecía y establecía relaciones comerciales con empresas alemanas. En los primeros años, el trabajo principal era la construcción del propio campo, excavar canales de drenaje en el terreno pantanoso, construir barracones adicionales, instalar alambrado, nivelar terreno. Era trabajo físico extenuante, realizado sin maquinaria, con herramientas rudimentarias, por hombres que recibían entre 700 y 1200 calorías al día en forma de alimento. Esta cifra no es un detalle menor. El cuerpo humano en reposo necesita entre 1500 y 2000 calorías para mantener sus funciones básicas. Un hombre que realiza trabajo físico pesado durante 8 o 10 horas necesita entre 3000 y 4000 calorías. Los prisioneros de Stutthof recibían, en el mejor de los casos, 1/3 de lo que necesitaban. Esto no era descuido administrativo, era un cálculo deliberado. Los nazis sabían exactamente lo que hacían. El déficit calórico era una herramienta de exterminio lento, más difícil de documentar que una bala, pero igualmente efectivo a mediano plazo. La ración típica de un prisionero en Stutthof en 1940 consistía en 1/4 de litro de ersatz de café, que era básicamente agua caliente de color marrón por la mañana. Al mediodía, 1 litro de sopa que los prisioneros describían sistemáticamente como agua sucia con trozos de remolacha o nabo. Por la noche, 200 gramos de pan negro de muy mala calidad y, ocasionalmente, una cucharada de margarina o mermelada industrial. Eso era todo. Bronisław Sinak, que tenía 28 años cuando llegó a Stutthof, como maestro detenido por actividades en la resistencia cultural polaca, describió el hambre en términos que ningún adjetivo puede mejorar. A los 3 meses, mi cuerpo había cambiado de forma. Mis costillas eran visibles a través de la piel. Mis piernas se habían vuelto tan delgadas que el pantalón del uniforme se movía suelto. Pero lo peor no era el dolor físico, era pensar en comida constantemente. En sueños, comía. Al despertar, la realidad del hambre era más cruel que antes. El trabajo en las primeras fábricas que se instalaron en el perímetro del campo añadió otra dimensión al sufrimiento.
La empresa Focke-Wulf, fabricante de aviones militares, estableció talleres dentro del complejo de Stutthof. Los prisioneros fabricaban componentes para cazas de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Esta colaboración entre el sistema de campos de concentración y la industria privada alemana fue sistemática y enormemente rentable para las empresas involucradas. Los prisioneros no recibían salario. Los ingresos iban al Reich y a las SS. Las empresas pagaban una tarifa por el uso de mano de obra esclava que era significativamente menor que lo que habrían pagado a trabajadores libres. Era, en términos económicos, el modelo de negocio más rentable imaginable. Mano de obra con cero poder de negociación, sin derechos, reemplazable inmediatamente si moría o quedaba incapacitada. Y la historia documenta que las empresas que participaron en este sistema lo sabían perfectamente. Lo más perturbador es lo que ocurría con quienes ya no podían trabajar. En los primeros años del campo, la respuesta a la incapacidad laboral era el abandono. Un prisionero que enfermaba y no podía levantarse para el Appell dejaba de recibir su ración. Sin comida, la recuperación era imposible. Sin recuperación, el trabajo era imposible. Sin trabajo, el prisionero era invisible para el sistema. Esta espiral descendente tenía un único resultado y los guardias lo sabían cuando la diseñaron. La jornada laboral oficial era de 12 horas. En la práctica, contando el Appell matutino, el traslado al lugar de trabajo, el traslado de regreso y el Appell vespertino, los prisioneros estaban en pie y activos durante 14 o 15 horas diarias. Luego llegaba la noche en el barracón superpoblado, y al amanecer siguiente, el silbato otra vez. Este ritmo sin descanso, sin recuperación posible, sin un solo día de alivio genuino, era la estructura fundamental de la muerte en Stutthof. No la muerte dramática e instantánea de la cámara de gas, que llegaría más tarde, sino la muerte por desgaste, por agotamiento acumulado, por el cuerpo que un día simplemente no puede más. Los historiadores llaman a esto exterminio por el trabajo, y en Stutthof funcionó con una eficiencia aterradora durante años antes de que los nazis decidieran acelerar el proceso con métodos más directos. Hay algo que pocos saben sobre Stutthof. Durante los primeros 4 años de su existencia, el campo no fue principalmente un campo de exterminio en el sentido técnico que Auschwitz o Treblinka representan. Fue algo más complejo y, en cierta manera, más revelador de cómo funcionaba el sistema nazi en su totalidad. Fue un lugar de muerte lenta, donde el exterminio se administraba gota a gota a través del hambre, la enfermedad, el trabajo forzado y la violencia cotidiana, sin que existiera un protocolo centralizado para matar a todos los prisioneros de manera inmediata. Esto cambiaría completamente en 1944. Pero antes de llegar a ese punto, necesitamos entender lo que el campo fue entre 1939 y 1943, porque esos años también contienen horrores que merecen ser documentados y comprendidos. La primera de estas realidades es la enfermedad. El terreno pantanoso de Stutthof era un caldo de cultivo perfecto para bacterias y parásitos. El agua del subsuelo contaminaba los pozos. El hacinamiento en los barracones facilitaba la transmisión de cualquier infección. La ropa que no se cambiaba con regularidad se convertía en nido de piojos, y los piojos transmitían el tifus. El tifus exantemático fue quizás el asesino más prolífico de Stutthof en sus primeros años. La enfermedad comienza con fiebre alta, dolores musculares intensos y delirio. Sin tratamiento médico adecuado que los prisioneros no recibían, el tifus mata entre el 10 y el 40% de los infectados. En el contexto del campo, donde los enfermos no recibían reposo ni alimentación adicional, sino que eran considerados un problema logístico, la tasa de mortalidad era significativamente más alta. La enfermería de Stutthof, llamada Revier en alemán, era en los primeros años un barracón donde los enfermos eran depositados más que tratados. Había un médico prisionero polaco, el doctor Władysław Dering, cuya historia es una de las más complicadas moralmente del campo. Dering era un cirujano competente que intentó, dentro de límites casi imposibles,
proporcionar atención médica a sus compañeros prisioneros, pero también fue acusado y en parte exonerado en procesos posteriores de haber participado en procedimientos experimentales bajo coerción de los médicos de las SS. La figura de los médicos prisioneros que operaban en zonas morales grises es uno de los aspectos más complejos de la historia de los campos de concentración. Hombres y mujeres con formación médica que querían ayudar a sus compañeros, pero que para hacerlo debían en ocasiones colaborar con el sistema que los oprimía. Sus decisiones, tomadas bajo una presión que ninguno de nosotros puede imaginar completamente, siguen siendo debatidas por historiadores y filósofos de la ética hasta el día de hoy. Además del tifus, la disentería, la tuberculosis y el escorbuto hacían estragos entre la población del campo. El escorbuto, causado por la deficiencia severa de vitamina C, producía hemorragias internas, caída de dientes y lesiones en la piel. Era una enfermedad medieval que el mundo desarrollado había prácticamente eliminado en el siglo XX. En Stutthof reaparecía con regularidad porque los prisioneros no tenían acceso a frutas ni verduras frescas. Pero la enfermedad no era la única forma en que Stutthof mataba en sus primeros años. La violencia directa y arbitraria de los guardias era una presencia constante. Los documentos de proceso conservados en el Museo Memorial de Stutthof registran decenas de métodos de tortura y ejecución que los guardias aplicaban sin necesidad de autorización superior. El bock, una estructura de madera similar a un potro, era usado para administrar azotes, generalmente 25 por infracción, con una vara de madera o cuero. El procedimiento era codificado. Un oficial leía los cargos, el prisionero contaba los golpes en voz alta, y si perdía la cuenta comenzaban de nuevo. La horca era usada para ejecuciones que los guardias clasificaban como intentos de fuga, una categoría que se aplicaba con una generosidad alarmante a cualquier comportamiento que los irritara. Los ahorcamientos públicos, realizados durante el Appell para que todos los prisioneros los presenciaran, eran instrumentos de terror colectivo tan cuidadosamente diseñados como cualquier otro elemento del sistema. El guardia Johann Pols, un sargento de las SS que sirvió en Stutthof entre 1940 y 1943, fue juzgado después de la guerra. En su declaración, describió la atmósfera del campo con una indiferencia que sigue siendo perturbadora décadas después de que fue registrada. Era trabajo, había reglas. Cuando alguien violaba las reglas, había consecuencias. Yo hacía mi trabajo. Esta normalización de la crueldad extrema, la reducción del asesinato a hacer el trabajo, es quizás el aspecto más inquietante de la psicología de los perpetradores de Stutthof. Para finales de 1942, el campo había expandido su perímetro, construido nuevos barracones, establecido talleres industriales y desarrollado una burocracia administrativa que funcionaba con la precisión de una empresa mediana. Todo muy ordenado, todo muy documentado, todo orientado hacia un objetivo que los registros nunca nombraban directamente, pero que era perfectamente claro para todos los involucrados. El año 1944 fue el punto de inflexión definitivo para Stutthof. Lo que hasta entonces había sido un campo de concentración con una mortalidad alta, pero que operaba principalmente a través del agotamiento y la enfermedad, se transformó en algo cualitativamente distinto. La diferencia llegó con dos eventos simultáneos que cambiaron para siempre la naturaleza del campo: la instalación de una cámara de gas funcional y la llegada masiva de prisioneros judíos. Para entender por qué esto ocurrió en 1944 y no antes, necesitamos el contexto de la guerra. A mediados de ese año, el frente oriental se había desplazado dramáticamente hacia el oeste. El ejército soviético avanzaba y los nazis comenzaron a evacuar los campos de concentración que quedaban en territorio que pronto caería en manos del Ejército Rojo. Entre esos campos estaban varios en los países bálticos: Estonia, Letonia, Lituania. Sus prisioneros, decenas de miles de judíos que habían sobrevivido hasta ese punto, fueron puestos en marcha hacia el oeste. Stutthof fue uno de los destinos principales. Entre junio y septiembre de 1944 llegaron a Stutthof
aproximadamente 50.000 prisioneros judíos de los campos bálticos. Para un campo que había sido diseñado para albergar a unos 13.000 prisioneros, esto representó una crisis logística de proporciones monumentales. Los barracones que ya estaban sobrepoblados se volvieron inmanejables. Las instalaciones sanitarias, siempre insuficientes, colapsaron completamente. El suministro de agua y alimentos, ya escaso, se volvió catastrófico. La cámara de gas de Stutthof había sido instalada en 1943 en el área conocida como el Nuevo Campo, una extensión del complejo original. Era una estructura relativamente pequeña en comparación con las instalaciones de Auschwitz o Treblinka, una sala de ladrillo con capacidad para aproximadamente 150 personas. El agente utilizado era el Zyklon B, el mismo pesticida de ácido cianhídrico que se usaba en Auschwitz. La primera cámara había sido utilizada de manera relativamente esporádica durante 1943 para ejecuciones individuales y pequeños grupos. En 1944, con la llegada masiva de prisioneros judíos, su uso se volvió sistemático. El proceso de selección en Stutthof, en 1944, seguía la misma lógica que en otros campos. Quienes podían trabajar eran asignados a labores. Quienes no podían, los ancianos, los niños, los enfermos, las mujeres embarazadas, eran separados. Esta selección era realizada por médicos de las SS, hombres con títulos académicos y formación científica que aplicaban los criterios de la eugenesia nazi con la frialdad de quien clasifica objetos en una fábrica. Esther Goldberg tenía 67 años cuando llegó a Stutthof en el verano de 1944 desde el gueto de Šiauliai, en Lituania. Su testimonio fue registrado en Israel después de la guerra por el Instituto Yad Vashem. Describió la llegada así: nos hicieron formarnos en filas largas. Un oficial caminaba frente a nosotros y señalaba sin decir nada. A la derecha, a la izquierda. Los que señalaba a la derecha eran los jóvenes y fuertes. Los de la izquierda éramos el resto. No entendíamos todavía. Pero cuando vi hacia dónde llevaban a los de la izquierda y vi el humo que salía de aquel edificio pequeño de ladrillo, entendí todo. Esther Goldberg sobrevivió porque en el último momento una guardia que la conocía de la comunidad la movió a la fila de la derecha. Esta arbitrariedad, la supervivencia dependiendo de un gesto al azar, es uno de los elementos más perturbadores de los testimonios de Stutthof. No había una lógica consistente que uno pudiera aprender y aplicar para mantenerse vivo. La suerte era un factor tan determinante como la salud o la edad. La cámara de gas de Stutthof operó entre 1943 y enero de 1945. Los historiadores estiman que en ella fueron asesinadas entre 1.000 y 1.500 personas, aunque la destrucción de registros por parte de los nazis hace difícil establecer cifras precisas. Este número es significativamente menor que las instalaciones industriales de exterminio de los grandes campos, pero no dice nada sobre la naturaleza del crimen. Una cámara de gas pequeña sigue siendo una cámara de gas. Un asesinato premeditado, organizado y ejecutado por el Estado. Lo más perturbador de la cámara de gas de Stutthof no es la cifra de víctimas, sino la frialdad administrativa con que fue integrada al funcionamiento del campo. Los registros conservados muestran órdenes rutinarias de pedido de Zyklon B, notas de inventario, informes de funcionamiento de los hornos crematorios. El exterminio procesado como logística. El asesinato codificado como operación de mantenimiento. ¿Cómo reflexionas sobre el hecho de que estos crímenes fueron documentados en papel con la rutina de una empresa? Déjanos en los comentarios tu pensamiento. Dentro del horror sistemático de Stutthof existía una dimensión que los perpetradores nunca pudieron eliminar completamente por más que lo intentaran: la resistencia humana. No la resistencia armada y dramática del cine, sino algo más callado, más sostenido, más difícil de mantener en condiciones diseñadas específicamente para destruirlo. La resistencia de quienes decidieron que, mientras tuvieran un momento de elección, por pequeño que fuera, lo usarían para afirmar su humanidad.
Las redes de solidaridad dentro de Stutthof estaban organizadas principalmente por prisioneros polacos, que desde los primeros meses del campo comenzaron a establecer estructuras clandestinas de apoyo mutuo. Compartir comida era el acto de resistencia más común y más peligroso. Un prisionero que cedía parte de su ración a otro que estaba más debilitado, arriesgaba su propia supervivencia para sostener la del compañero. Este gesto, repetido miles de veces a lo largo de los años del campo, fue documentado por múltiples sobrevivientes como uno de los factores más significativos en su supervivencia. La red clandestina polaca dentro del campo logró establecer contacto con la resistencia exterior. Mensajes escritos en papel de cigarrillo, escondidos en objetos de madera fabricados en los talleres, salían ocasionalmente del campo llevados por trabajadores civiles polacos que tenían acceso al complejo. Estos mensajes llevaban información sobre las condiciones del campo, los nombres de los guardias más violentos, las cifras de prisioneros, las condiciones sanitarias. Algunos de estos mensajes llegaron a organizaciones clandestinas en Danzig, que los transmitieron al gobierno polaco en el exilio en Londres. El padre Stefan Ignacy Wierzbicki, sacerdote católico detenido en Stutthof desde 1939, organizó en secreto lo que los prisioneros llamaban grupos de oración, que en la práctica eran reuniones donde se mantenía viva la cultura polaca, se enseñaba a los más jóvenes la historia de su país y se preservaba la identidad colectiva contra la presión sistemática del campo por borrarla. Wierzbicki fue ejecutado en 1942 cuando los guardias descubrieron las reuniones. Pero los grupos continuaron después de su muerte, sostenidos por otros prisioneros que comprendían que la cultura era también una forma de sobrevivir. Los prisioneros judíos que llegaron en 1944 trajeron sus propias formas de resistencia. Kazimiera Goldstein, de 34 años, maestra de Vilna, organizó grupos de estudio informal para los niños que llegaron al campo con sus madres. En un rincón del barracón, durante el tiempo libre de la tarde, los niños aprendían cuentos, canciones, fragmentos de historia. Goldstein sobrevivió y lo documentó en el Instituto Yad Vashem. Les enseñábamos porque si un niño sabe quién es, nadie puede quitárselo del todo. Era lo único que podíamos darles. Hubo también actos de resistencia que pocos hubieran calificado de heroicos en el momento, pero que con perspectiva histórica lo son. El médico prisionero que falsificaba diagnósticos para mantener a un compañero en la enfermería y librado del trabajo durante algunos días adicionales. El capo que aplicaba las cuotas de trabajo con una lentitud calculada para dar descanso sin hacerlo visible. El guardia civil polaco, que ocasionalmente miraba hacia otro lado cuando alguien dejaba caer un pedazo de pan cerca de las vallas. Esta última categoría, los colaboradores cómplices que elegían la humanidad dentro del margen estrecho que el sistema les dejaba, es uno de los temas más delicados de la historiografía de Stutthof. No todos los polacos que trabajaban como guardias civiles o en funciones administrativas en el campo eran perpetradores. Algunos estaban atrapados en el sistema por circunstancias que no controlaban, y dentro de ese sistema tomaban decisiones que a veces marcaban la diferencia entre la vida y la muerte de un prisionero. El juicio moral de estas personas es infinitamente más complejo que el de los oficiales de las SS. La resistencia también tomó la forma de testimonio. Varios prisioneros, conscientes de que podían no sobrevivir, decidieron dejar registros de lo que presenciaban. Escribían en fragmentos de papel encontrados en los talleres, en los bordes de las páginas de libros que ocasionalmente circulaban entre los barracones, en pedazos de tela con carbón. Estos textos, cuando sobrevivieron, llegaron a ser documentos históricos de un valor incalculable. Jan Kamiński, estudiante universitario detenido en 1940, logró ocultar un diario de 47 páginas dentro del forro de una chaqueta durante 2 años de internamiento. Fue liberado en un intercambio de prisioneros en 1942 y llevó el diario a la resistencia polaca. Sus páginas, ahora conservadas en el Museo Memorial de Stutthof, describen con detalle fotográfico la vida cotidiana del campo en sus primeros años.
Sin ellas, varios aspectos de ese período serían prácticamente imposibles de reconstruir históricamente. La resistencia en Stutthof fue silenciosa, fragmentada, nunca suficiente para cambiar el resultado del campo. No hubo un levantamiento como el del gueto de Varsovia. No hubo una explosión de las cámaras de gas como en Auschwitz-Birkenau. Pero esa resistencia callada, esa insistencia en seguir siendo personas dentro de un sistema diseñado para deshumanizar, es la parte de la historia de Stutthof que más dice sobre la capacidad humana de mantener la dignidad frente al horror más absoluto. El invierno de 1944 a 1945 fue el período más mortífero de toda la historia de Stutthof. El frente soviético avanzaba desde el este. Los aliados occidentales presionaban desde Francia. El Reich, que apenas 2 años antes dominaba el continente europeo, se contraía aceleradamente. Y en ese contexto de colapso militar, los nazis tomaron una decisión que revela con absoluta claridad el nivel de fanatismo ideológico que sostenía el sistema de campos hasta sus últimas horas. No importaba que la guerra estuviera perdida. Los prisioneros debían seguir muriendo. En enero de 1945, el ejército soviético se acercaba a la región. Los comandantes de Stutthof recibieron órdenes de la Administración Central de las SS. El campo debía ser evacuado. Los prisioneros que pudieran caminar serían llevados hacia el oeste, lejos de los ejércitos que avanzaban. Los que no pudieran caminar serían liquidados en el lugar. Esta decisión, que combinaba la evacuación con el exterminio de los más débiles, generó uno de los episodios más devastadores de la historia del campo. Las marchas de la muerte desde Stutthof comenzaron en enero de 1945. Aproximadamente 11.000 prisioneros, entre ellos miles de judíos llegados apenas meses antes de los campos bálticos, fueron puestos en marcha bajo temperatura bajo cero, con uniformes de verano, sin calzado adecuado, sin comida suficiente. Las columnas marchaban hacia el oeste por caminos nevados del norte de Polonia. Los guardias de las SS acompañaban las columnas con instrucciones claras. Quien no pudiera seguir el ritmo, quien cayera, quien intentara escapar, debía ser fusilado en el lugar. Rivka Liebman tenía 23 años cuando la pusieron en la columna de marcha. Era de Kaunas, Lituania, y había sobrevivido hasta ese momento gracias a su resistencia física y a la ayuda de otras mujeres en su barracón. Décadas después de la guerra, describió la marcha en un testimonio grabado por el USC Shoah Foundation. Caminamos durante horas sin saber hacia dónde. La nieve llegaba a las rodillas. La mujer que estaba delante de mí se cayó. Un guardia se acercó. Escuché el disparo. Seguí caminando. No podía voltear. Si volteabas te disparaban también. Rivka Liebman llegó a un campo de tránsito en Alemania y sobrevivió la guerra. Muchos de quienes emprendieron la marcha con ella no lo hicieron. Las estimaciones históricas indican que entre 1.000 y 3.000 personas murieron durante las marchas de la muerte desde Stutthof, ya sea de frío, de agotamiento o a manos de los guardias. Pero la historia de la evacuación de Stutthof tiene otra dimensión que la hace única entre los campos nazis. Además de las marchas terrestres, hubo evacuaciones por mar. En los últimos meses de la guerra, cuando el avance soviético cortó las rutas terrestres hacia el oeste, los nazis cargaron a miles de prisioneros en barcos en el mar Báltico. Este método, que había sido el primero en la historia del campo, ahora se volvía el último. El Báltico, que había recibido a los primeros prisioneros en septiembre de 1939, recibiría a los últimos en los días finales del Reich. Las condiciones en los barcos de evacuación eran espantosas. Los prisioneros eran hacinados en las bodegas sin luz, sin ventilación suficiente, sin agua ni comida. Algunos barcos permanecieron fondeados durante días sin que nadie abriera las escotillas. Los testimonios de sobrevivientes describen bodegas llenas de cadáveres, prisioneros bebiendo agua de mar en desesperación, hombres y mujeres luchando en la oscuridad por el espacio para respirar. El episodio más trágico de las evacuaciones marítimas de Stutthof ocurrió en el contexto más amplio de los bombardeos de los barcos de evacuación nazis en la bahía de Lübeck
a principios de mayo de 1945, donde miles de prisioneros perecieron. Aunque las circunstancias de esos bombardeos son históricamente complejas, lo que es indiscutible es que para entonces el mar Báltico se había convertido en el cementerio de una de las últimas tragedias masivas del Holocausto. En el campo mismo, quienes habían sido dejados atrás porque no podían marchar, vivieron los últimos días en condiciones de caos absoluto. Los guardias de las SS habían abandonado sus postos o huido. La cadena de mando que había mantenido el campo funcionando durante 5 años se disolvió en horas. Los prisioneros más enfermos yacían en los barracones sin atención. Los cadáveres se acumulaban porque no había nadie para retirarlos. El 9 de mayo de 1945, soldados del Ejército Rojo llegaron a Stutthof. Lo que encontraron fue documentado en informes militares que se conservan en el Archivo Militar de Moscú. Aproximadamente 100 prisioneros vivos en el campo, en condiciones de extrema debilidad. Cuerpos sin enterrar, registros quemados a medias, las instalaciones de la cámara de gas intactas, porque los nazis no habían tenido tiempo de destruirlas. Para esos 100 sobrevivientes, la llegada del Ejército Rojo fue la confirmación de algo en lo que muchos habían dejado de creer, que habría un después, que sobrevivirían para dar testimonio, que el sistema que había intentado borrarlos del mundo no había logrado borrarlos del todo. Después de la guerra, la historia de Stutthof tardó décadas en ser reconocida con la atención que merece. Los campos grandes, Auschwitz, Treblinka, Belzec, absorbían la mayor parte de la investigación académica, la cobertura periodística y la memoria pública. Stutthof quedaba en los márgenes, mencionado en las notas al pie de los estudios sobre el Holocausto polaco, conocido principalmente por historiadores especializados y por las comunidades de sobrevivientes del norte de Polonia. Esta invisibilidad no fue accidental. Tuvo causas históricas concretas. El campo estaba en una región que quedó dentro de la República Popular de Polonia después de la guerra, un estado bajo influencia soviética donde la narrativa oficial del Holocausto era complicada por razones políticas. Las investigaciones independientes eran limitadas. El acceso de investigadores occidentales a los archivos era restringido. Los sobrevivientes que habían emigrado a Israel, Estados Unidos o Europa Occidental llevaban sus testimonios a instituciones que se concentraban en los campos más conocidos. El proceso judicial más importante relacionado con Stutthof comenzó casi inmediatamente después de la guerra. En mayo de 1946, un tribunal polaco en Danzig juzgó a 29 personas por crímenes cometidos en el campo. El comandante Johann Pols fue condenado a muerte y ejecutado. Jenny Wanda Barkman, una guardia de las SS de 24 años conocida por su sadismo particular hacia las prisioneras, fue condenada a muerte y ejecutada en julio de 1946. Otros guardias recibieron penas de prisión, que en varios casos no llegaron a cumplirse completamente. Lo que estos procesos revelaron y lo que los historiadores han seguido documentando durante décadas es la estructura de responsabilidad compartida que caracterizó a Stutthof como a todos los campos nazis. No fue el crimen de unos pocos individuos especialmente malvados. Fue el producto de un sistema que involucró a comandantes, guardias, médicos, administrativos, ingenieros, empresas privadas y una burocracia estatal que funcionó durante 5 años con la complicidad activa o pasiva de miles de personas. Ingeborg Metz, funcionaria de bienestar de las SS que estuvo destinada en Stutthof, fue juzgada en los procesos de Nuremberg. En su declaración, afirmó que no había presenciado actos de violencia directa y que su función era estrictamente administrativa. El Tribunal de Nuremberg la absolvió por falta de pruebas directas de su participación en crímenes específicos. Este tipo de absolución, basada en la distinción entre los que daban las órdenes, los que las ejecutaban y los que administraban el sistema, fue uno de los debates jurídicos más significativos de los juicios de posguerra. En décadas más recientes, los procesos judiciales relacionados con Stutthof han continuado. En 2021, un tribunal alemán en Hamburgo
condenó a una mujer de 96 años que había sido secretaria del comandante del campo por complicidad en el asesinato de más de 10.000 personas. El juicio fue histórico por dos razones. Fue uno de los procesos por crímenes nazis más tardíos en la historia judicial alemana, y estableció el principio de que la función administrativa dentro del sistema de los campos, incluso sin participación directa en los asesinatos, podía constituir complicidad criminal. Este debate entre responsabilidad directa y responsabilidad sistémica sigue siendo relevante hoy, no como metáfora abstracta, sino como pregunta concreta sobre cómo las sociedades pueden construir sistemas de opresión que involucran a personas que se consideran a sí mismas simplemente haciendo su trabajo. La banalidad del mal, el concepto que Hannah Arendt desarrolló a partir del juicio de Adolf Eichmann, encuentra en Stutthof y en campos como él su evidencia más persistente. El Museo Memorial de Stutthof, establecido en el sitio del campo en 1962, hoy preserva los edificios originales, los archivos, los testimonios de sobrevivientes y los objetos personales confiscados a los prisioneros. Más de 100.000 visitantes al año caminan por el mismo terreno pantanoso donde los prisioneros construyeron su propio encierro. Muchos son estudiantes polacos, algunos son descendientes de sobrevivientes, algunos son turistas que llegaron sin saber exactamente qué iban a encontrar. El impacto de Stutthof en la región no terminó en 1945. Las comunidades locales que vivieron en los alrededores del campo durante la guerra cargaron durante décadas con el conocimiento de lo que había ocurrido en su vecindad. Algunos habían sabido, algunos habían visto el humo, algunos habían escuchado los disparos. El proceso de elaborar ese conocimiento colectivo, de integrarlo en la memoria comunitaria, sin negarlo ni explotarlo, ha sido parte del trabajo cultural y político de esa región del norte de Polonia durante generaciones. ¿Qué opinas sobre la responsabilidad de las comunidades que vivieron cerca de los campos de concentración? ¿Cómo debemos honrar la memoria de las víctimas sin reducirla a un espectáculo histórico? Tu reflexión sobre esta pregunta es importante. Déjala en los comentarios.